Buenas noches, docentes, mucho gusto, mi nombre es Freiber Pavón y esta es la sustentación de la página web que tuve que desarrollar para mi proyecto de grado. Básicamente, el proyecto consistía en desarrollar un prototipo de una página web que contribuyera al control y regulación de los gastos que se hacen por concepto de pago de peajes en la empresa. Sí, entonces, básicamente, según los requerimientos, se presentó un prototipo, digamos, 90% funcional. Se orientó más que todo en la parte de funcionalidad en vez de interfaz gráfica, como decir. O sea, básicamente se trató de que funcionara un 90% y luego se definían los detalles de apariencia, interfaz gráfica, como se puede ver. Entonces vamos a empezar. Como pueden ver, esta es la pantalla de inicio, donde nos pide básicamente loguearnos. Básicamente no, en esta parte solo van a poder loguearse las personas autorizadas o aquellas personas que tienen entre su perfil como administrador del sistema. En sí no es administrador, sino es aquellos que administran, sí, pero administran los movimientos de las tarjetas, mejor dicho, el gasto que se va haciendo, ya que pues el sistema básicamente, como pueden ver, tiene su menú y tiene la opción de cerrar sesión y cambiar contraseña. Si cuando clicamos en cambiar contraseña nos aparece una ventana emergente en la cual podemos modificar la contraseña que tenemos asignada actualmente. Sí, básicamente el sistema actualmente no refresca la sesión cuando se hace esto, pero al cerrar sesión él sí realiza el cambio de la contraseña. Sí, entonces, como pueden ver, nos logueamos nuevamente con la nueva contraseña e ingresamos. Como pueden ver, en este menú se detalla primero que todo digamos, la identidad del usuario que está usando la aplicación en el momento, y los submenús según los módulos que maneja la página web o lo que se puede ser administrado. Este menú varía dependiendo de los permisos que tenga el usuario. ¿Sí? Entonces, primero es el módulo de usuarios. Como puede ver, el módulo de usuarios cuenta con una pantalla, digamos, de resumen, donde se detalla o se listan todos los usuarios activos en el momento y tiene la opción de filtrarlos por los diferentes campos que hay dentro de la tabla. Sí, esto con el fin de que si requieren buscar o filtrar información, por ejemplo, por nombre, por número de cédula, por tipo de documento, sí, entonces de esto se trata. Como por ejemplo se puede ver acá, él realiza el filtro, ¿sí? En la opción del filtro, ¿sí? Si no se escribe nada, básicamente nos lleva y nos carga nuevamente la información, toda la información completa que se vio en un inicio. ¿Sí? Tiene otras opciones, como la opción nueva, donde nos permite registrar un nuevo usuario rellenando los campos, como son nombre, apellido, tipo de documento, número de documento, teléfono y tipo de usuario. El tipo de usuario, existen dos tipos de usuario: administrador, el cual nos habilita los permisos que le vamos a asignar. Como pueden ver, estos checklists contienen los permisos que van a ser asignados al usuario, ¿sí? Dependiendo de los módulos existentes. O ¿sí? Como puede ser consultar tarjetas, modificar vehículos, etc. O el usuario operador, el usuario operador
que no tiene ningún permiso. Si vamos al listado y presionamos dentro de ver, o sea, cada ítem del listado tiene la opción de ver, lo que nos permite ir a ver su detalle, que es que sus datos básicos, sus permisos, etc. Básicamente este operador, aunque muestra permisos, pero porque fueron creados antes de cambiarlo de tipo de usuario. Así como se puede evidenciar también, se puede activar o desactivar el usuario directamente desde el detalle. Sí, ahora, cada módulo básicamente cuenta con una página inicial igual, que va haciendo el listado tanto de los vehículos, de las tarjetas, de los peajes, de los operadores. Esto con el fin de que facilite el buscar para el usuario que está utilizando esta página web. Si le permite buscar por las diferentes categorías y filtrar, van a tener las mismas opciones de nuevo, donde va a aparecer en blanco los campos para registrar un nuevo usuario. Así como pueden ver, el módulo vehículos nos pide registrar la placa del vehículo, la marca, modelo, color, seleccionar la categoría a la cual pertenece. Cada vehículo pertenece a una categoría, digamos la categoría establecida por el PA. Actualmente el PA tiene 5 categorías dependiendo de la cantidad de ejes que maneja el vehículo o el tamaño del vehículo. Nosotros implementamos una sexta, ya que hay vehículos como las cama bajas o las doble troques que pueden aplicar a más de una categoría. ¿Cómo decir esto? Son vehículos que la carrocería se puede separar del cabezote, digámoslo como tal. Entonces, cuando se separa, el cabezote de la cama baja cuenta como un vehículo, digamos, categoría 2, y cuando tiene puesto la cama baja, es un vehículo categoría 5. Un ejemplo, no estoy diciendo que sea así porque la verdad no conozco bien de esto, sino eso fue lo que expuso el usuario o el cliente al momento de diseñar la aplicación. Sí, entonces muchos vehículos como las volquetas, ciertas volquetas pueden ser desmontadas el volco y pueden andar así. Entonces esto se hizo con el fin de esto, básicamente cama bajas y cama altas. Sí, además manejan un código interno, un sector al que está asignado el vehículo. Esto con el fin de llevar básicamente, como podría decir, un control del costo o de quién debe pasar los soportes por el peaje que usó el vehículo. ¿Sí? Como pueden ver, aquí hay un registro lleno. Como pueden ver, la categoría, el vehículo tiene categoría 4, un vehículo de 5 ejes, un código interno, un sector, y adicional a esto se le genera un código QR que va a ser único. Cada vehículo maneja un código QR diferente, ¿sí? El cual puede ser actualizado cada cierto periodo de tiempo por el usuario. ¿Sí? Esto es lo que nos pidieron, que por ejemplo cada mes digamos el administrador que está usando la página web pueda generar un nuevo código de barras e imprimirlo y pegárselo al vehículo. Esto con el fin de evitar que de pronto saquen la fotocopia de un código de barras y lo usen en un carro particular que no tenga nada que ver con la empresa, o un carro al que no le pertenece pues los datos, ¿sí? Entonces, para ir evitando fraudes en ese tema. Entonces, cada vez que se presiona el botón generar, se crea un nuevo código de barras o código QR, que va a ir registrado. Ahora, en el módulo de tarjetas, básicamente el usuario nos pidió que se fuera entregando un balance general en el listado del estado actual de la tarjeta. ¿Esto qué quiere decir? Cada tarjeta tiene un monto inicial, ¿sí? Que es asignado cuando se crea la tarjeta. A su vez se van haciendo recargas
y se va consumiendo de la tarjeta cada vez que un vehículo pasa por el peaje. Entonces lo que nos solicitaron es que se pudiera ver el saldo de la tarjeta, el saldo actual al momento de hacer la consulta o de entrar al módulo. ¿Sí? Entonces ahí se detalla cada campo. Las tarjetas pueden, digamos, llevar el registro de una tarjeta inactiva. Entonces, como les había comentado, la tarjeta tiene un saldo inicial, un movimiento, y entonces dentro del detalle de la tarjeta nosotros manejamos el detalle de los movimientos realizados por la tarjeta, ¿sí? Los cuales pueden ser el saldo inicial, ¿sí? Que es el saldo con el que se crea la tarjeta, gasto de peaje, básicamente, que es el consumo que se hace de la tarjeta cada vez que un vehículo pasa por un peaje, y las diferentes recargas que se van haciendo, ¿sí? Esto con el fin de ir llevando el registro. Cada vez que se ingresa una tarjeta se va llevando el registro. Se pueden manejar filtros también de estos registros. Si solo quiero ver los detalles, digamos, de solo las recargas, solo los solo los gastos, o solo, pues, digamos, el saldo inicial. El número que se subraya arriba, básicamente, como diría, es el saldo actual de la tarjeta. Sí, pues en la fase de desarrollo solo se logró colocar de modo así, aunque la idea era desarrollar una interfaz gráfica con una tarjeta, que se viera la imagen de una tarjeta y abajo se viera el saldo inicial, el saldo a la fecha. Eso está en fase todavía de desarrollo. Entonces, cuando está en la parte de movimiento, nosotros podemos decir registrar un nuevo movimiento o recargar la tarjeta. ¿Qué es un nuevo movimiento? Un nuevo movimiento es un gasto de peaje, ¿sí? Es registrar de forma manual un gasto. ¿Por qué se puede registrar un gasto de forma manual? Esto se puede hacer debido a que de pronto, digamos, el dispositivo que va a registrar el momento en tiempo real en el peaje falló, se le acabó la batería, no guardó los datos, digamos, se reinició y no pudo hacer registros. Entonces permite al administrador hacer registros manuales ya teniendo los soportes en la mano, llenando los diferentes datos y al final colocando una observación. ¿Sí? Entonces tenemos que ahí seleccionamos el vehículo, automáticamente se genera la categoría a la que pertenece el vehículo si la tiene asignada, y si no la tiene asignada nos habilita el listado de categorías con el precio según el peaje al que éste pertenezca, porque el precio de la categoría varía dependiendo del peaje. El número de la factura es el número del vale del peaje, sí, que nos dan al momento de pasar con el vehículo, y luego la idea es colocar una observación, ¿sí? Cuando se registra una recarga, son datos más sencillos. Digamos, el número de la factura puede ser la transacción que se hizo directamente a Invías, digamos, que son los que administran el peaje, o a Yuma, concesionario, aumentando el saldo de la tarjeta, ¿sí? Entonces ahí vamos llevando un registro y un saldo en tiempo real. Entonces el listado de los peajes básicamente es algo muy sencillo, ¿sí? Básicamente maneja lo que es el código del peaje, que es un código autogenerado, el nombre del peaje, la ubicación del peaje, el sentido 1 y sentido 2. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente ellos nos solicitaron que quería saber en qué dirección iba el vehículo al momento de pasar por el peaje. Entonces, pues era algo muy complicado decir, no, él iba en sentido norte, sentido sur, porque es difícil detallar esto, digamos, para la persona que va a hacer el registro. Entonces lo que se optó fue colocar como las ubicaciones más cercanas. Entonces, si hay un peaje entre Bosconia y Valledupar, se colocan los lugares más cercanos, los que hacen referencia, y así pueden saber el sentido, ¿no? Entonces el vehículo pasó Bosconia Valledupar o Valledupar Bosconia. Y para evitar que de pronto el administrador al momento de registrar un nuevo peaje
cometiera algún error, entonces los sentidos se generan de forma automática al momento de que él referencia el lugar, los lugares más cercanos al peaje. ¿Sí? A continuación se listan las categorías de cada peaje. Pues suponiendo que pues las que existen en el momento, mejor dicho, porque aquí se presentan las 5 categorías que existen actualmente, aunque pueden en un futuro llegar a existir una nueva categoría, no sé, como categoría eléctrico, donde los autos eléctricos pagan cierto peaje y de pronto la empresa llega a tener un vehículo de estos. ¿Sí? Entonces se registra el valor que tiene que pagar cada vehículo que pertenezca a cada categoría en dicho peaje. Y así se referencia el valor que maneja peaje, porque como había comentado anteriormente, hay peajes que manejan un valor y otros manejan otro valor. Sí, esto ya depende de las políticas del peaje, del departamento, no sabría decirle a ciencia cierta. Sí, entonces aquí evidenciamos un registro ya lleno con información real. Y ahora vamos al módulo operadores. ¿Qué es el módulo operadores? El módulo operadores es donde el administrador detalla todos los operadores que existen en el sistema. Los operadores son las personas que están en los diferentes peajes realizando los registros de los movimientos cada vez que un vehículo pasa. Sí. Bueno, esta parte no la había explicado antes, pero lo que solicitó la empresa es que ellos van a poner personal en cada peaje con un smartphone donde va a haber una aplicación móvil que va a permitirles hacer el registro en tiempo real de cada vez que pasa un vehículo, a qué horas pasó, por dónde pasó, en qué sentido iba, cuánto fue el costo, y a su vez ir llevando el saldo de la tarjeta, ¿sí? El movimiento de la tarjeta para que esta información se maneje en tiempo más real y de pronto no vayan a haber inconvenientes como que una tarjeta se quede sin saldo o que se estén prestando para pasar vehículos que no pertenezcan a la empresa, etcétera, para cualquier tipo de fraude, mejor dicho. Entonces aquí en básicamente lo que se hace es se coge el operador, ¿sí?, ya creado, y se le asigna el peaje en el que va a trabajar y la tarjeta que se le asigna para realizar los pagos del peaje, ¿sí? Entonces ahí nosotros seleccionamos qué peaje está, cuál tarjeta se le va a asignar, y al final está el módulo de informes. El módulo de informes básicamente lo que se solicitó fue algo muy general y era más que todo que esta información se permitiera exportar a Excel para que se pudieran realizar los diferentes informes solicitados por diferentes áreas como el área de contabilidad, informes que se envían, digamos, a la central de la empresa que está ubicada en Italia, informes de costos, etcétera. Entonces ahí se evidencia toda la información y a su vez se permite hacer filtro por los diferentes campos, ¿sí? Entonces básicamente nosotros colocamos absolutamente toda la información independiente del tipo de movimiento, y él nos hace un filtro, lo podemos exportar a Excel, y al momento de exportarlo a Excel, qué pena la demora, él nos abre la información que puede ser manipulada por un asistente, digamos, o por el administrador, que va a crear pues el informe, a detallarlo de la forma que debe ser. Sí, cada módulo permite exportar el listado que tiene Excel. Sí, puede ser el listado de usuarios, el listado de vehículos, el listado de peajes, etcétera. Nos permite exportarlo a Excel y mostrar los datos para que puedan ser manipulados, sí, tal como se ve.
Agradezco mucho la atención prestada. Hasta luego.